que algunos presentes lo han sentido. Es un gran vacío que se siente, es una gran angustia que se siente, y yo creo que el poder superior me ha de haber dicho, sí, a ver si es cierto, ¿no? Y ese vacío es para encontrar al poder superior. Ese vacío es para encontrar las emociones que me llevaron a que el ego se inflame. Esas emociones que me llevaron a que cuando yo era un niño se reflejaran siendo adulto. Este es algo maravilloso, porque para eso está el cuarto paso y el quinto paso. El cuarto y el quinto paso nos habla de hacer un inventario moral. A ver, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Y cuando hice mi inventario, su mecha, afloró que se había muerto mi padre cuando yo tenía 9 años, se había muerto mi hermana, se habían muerto mis compañeros de primaria algunos, en la secundaria igual, y todo esto se va guardando como un duelo. Todas las pérdidas, todos los rechazos, todos los abandonos se van guardando como heridas. Todo se va acumulando, y en la medida que lo vamos acumulando funcionamos como una gran olla express que, aunque esté en flama baja, siempre va a estar el sonido de que ya se llegó al límite de la temperatura, ya se llegó al límite, y por eso cualquier cosa que nos pase, ¡pum!, caemos en crisis, y son profundas. Un ingobernable solamente se detiene cuando el ego lo desborda a sí mismo, cuando el dolor lo desborda a sí mismo. Pero para eso pasan días, semanas y años, a muchos años. Y muchos tienen que tocar un fondo emocional terrible y complejo. De tal manera que pues ya no se pueda más. Y nada más queden unos cuantos caminos. El camino de ir ahí adelante o antes de Cimatlán, ¿verdad?, a la Granja Cruz del Sur, o si tenemos chance, si tenemos lana, ahí en el Panteón General, y si no, pues cualquier cosa común es buena, ¿no? Y la otra, las grandes enfermedades, ¿sí?, porque se somatizan, porque un ingobernable descuida su alimentación, descuida su cuerpo, porque es Juan Camaney, ¿no? Y además anda procreando por todos lados, y entonces se pierde en el camino. ¿Qué es lo que lo hace recuperar? Cuando en el quinto paso, el cuarto, es para escribir las historias, el inventario, cómo he sido, cómo ha sido mi vida. Y lo que sale siempre es: mis padres me abandonaron, mis padres me rechazaron, mi familia me humilló, las maestras, los maestros, pinches huevones, y le echamos la culpa a todos, ¿no? Por eso soy mal estudiante, por eso me dedico a un oficio, le echamos la culpa a todos, porque es muy difícil aceptarse primero tal y como son. Hay algo bien maravilloso: el cerebro y la mente están formados por una área que se llama sistema límbico. En ese sistema límbico es donde se captan las emociones negativas, y de todo el cerebro maduro, una gran parte muy grande del cerebro maduro tiene menos neuronas para captar lo positivo, y el sistema límbico tiene más neuronas para captar lo negativo. Entonces, el ser humano, todos captamos primero lo negativo, todos. La sociedad transmite primero lo negativo, la cultura, pues primero lo negativo, hasta la muerte. Entonces, todo está estructurado para que, como diría Carl Jung, antes de tocar el cielo, tenemos que pisar el infierno. Y eso es lo que nos pasa a todos los humanos, a todos, pudientes o no pudientes. Tenemos que pisar el infierno. Y el infierno es el fondo emocional y mental de cada uno de nosotros. Pero hay seres, como los pozos, ¿verdad? Podemos encontrar agua a 3, 4 metros, pero hay otros que 7, 8, 12, a 20 metros, y el ingobernable sería un pozo profundo, ¿verdad?
El ingobernable es un pozo profundo que sus emociones son terribles. Y entonces, ¿por qué no entiende? ¿Por qué no comprende? Pues eso lo puede decir una persona cuando tiene resiliencia, pero un enfermo tiene incapacidad de solucionar. Un enfermo alcohólico es incapaz de verse a sí mismo. Un enfermo alcohólico es incapaz de tener amor propio. Un enfermo alcohólico es incapaz de amar a otra persona. Un enfermo es capaz de escudarse siempre en lo demás, menos en sí mismo. O se pone de tapete o agarra a los demás de tapete. Son extremistas, demasiado extremistas. Y esto se va descubriendo a través del cuarto y del quinto paso cuando escribe. La escritura es importante porque se va plasmando la vivencia. Escribir en un papel es muy diferente a escribir en una computadora. Escribir en un papel es plasmar más la emoción. Y la emoción es lo que yo estoy viviendo o lo que viví. Lo que se va plasmando realmente, que son las vivencias del pasado, son las vivencias de la infancia, las vivencias de la juventud. Son los discursos que se quedaron grabados en el oído y llegaron al corazón o al cerebro o a la mente. Todo lo que escuchamos, hoy leí una oración, dice: el oído y su conformación del oído nos beneficia o nos perjudica. Imagínense qué escuchamos, imagínense qué vemos. Escuchamos cuando somos niños cómo llega el papá. Hasta el perro lo escucha, el perro lo detecta. Y el perro empieza a ladrar y se esconde, o porque sabe que es un cabrón, le va a dar una patada, no lo va a pelar. Cuando no está borracho es lo contrario. ¿Qué escuchamos? Cuando el padre o la madre están borrachas o borrachos, se oye un ronquido diferente, se oye una respiración diferente, se oye un tono diferente. Y cuando le vale sombrilla y llega, y a pesar de que estén los hijos, lleva a su pareja o al esposo y tienen intimidad, los niños, los jóvenes, estamos captando los sonidos. Y esos sonidos nos pueden favorecer o perturbar. Si perturba, nos va a llevar a la lujuria o nos va a llevar a bloquear la libido sexual. Ayer atendí a una mujer grandota que no ha tenido hasta ahorita intimidad con nadie porque no siente deseo ni placer. No sabe lo que es un orgasmo, no sabe. También tengo un paciente de 34 años que no ha tenido novia. Añora tener una novia, pero no sabe. ¿Por qué? Porque tiene la herida del abandono, tiene la herida de la humillación, tiene la herida de la injusticia y anda huyendo, anda evadiendo y anda sufriendo. Y como esto no se sabe, precisamente estos pasos, el cuarto y el quinto, es cuando nos ayuda a encontrar esas emociones que hay de fondo, y ahí es donde empieza la recuperación de otra manera. Aceptación, espiritualidad y trabajar consigo mismo. También hay unos pasos, si no mal recuerdo el 8 y el 9, para trabajar con los demás. Trabajar con los demás significa hacer ajuste de relaciones interpersonales. ¿Qué significa? Que ese enfermo borracho daña su entorno, a su entorno familiar, vecinal, colonial, laboral y donde se encuentra. Hasta solo en el bosque está dañando a su entorno, hasta solito está dañando, porque una persona alcoholizada jamás va a armonizar con la cuestión espiritual. Se pierde la espiritualidad, se pierde la vulnerabilidad, se pierde a sí mismo. Entonces, donde quiera que esté va a dañar. Y como ha hecho mucho daño, demasiado daño, por la hipocresía, por su cinismo, por la pinche mentirosa que se vuelve, porque es un sarcástico, porque es un burlón, porque promete y nunca cumple, porque siempre anda jodiendo al prójimo, siempre anda queriendo conquistar, siempre anda queriendo ligar, siempre anda queriendo bajarle a la persona a los demás, siempre anda queriendo rebajar a los demás, siempre se anda creyendo demasiado.
Cuando llega ese ajuste de relaciones interpersonales, es cuando tiene que pedir disculpas. Y cuando tiene que pedir perdón, es porque realmente va a ser un ajuste de fondo. Porque cuando pide perdón y perdón y perdón, pues ya es una canción igual mecánica, muy automatizada, que no sirve de recuperación, no sirve. Vuelve al mismo patrón de la mentira y del merolico, no sirve. Cuando realmente se pide una disculpa y un perdón de fondo, entonces sí, con una fe activa, con una conciencia que diga perdón, es porque realmente va a transformar esa actitud, ese mal hábito. Si no, no sirve. Cuando se llegan al paso número 12, que es transmitir el mensaje, imagínense ustedes lo grandioso que es estar viendo a un borracho igual que él ya en un grupo, y el borracho en cualquier lugar que se lo encuentre, bajo los efectos del alcohol, verse a sí mismo, mirarse en esa neurona espejo de cómo fue de borracho, cómo fue de ingobernable, cómo fue de impertinente, cómo le vale y orina y caga donde se le pega la gana, cómo se vomita donde menos se espera, cómo dice la palabra donde causa daño, cómo es capaz de alterar una fiesta familiar y hacer el ridículo. Cuando alguien se ve a sí mismo es cuando se pasa el mensaje. Y algo grandioso es que yo me veo en ese sujeto y por lo tanto ahora sí tengo conciencia de lo que fui, tengo conciencia de lo que soy y tengo conciencia de lo que puedo volver a ser. Y esto es lo que ayuda a pasar el mensaje, el 12º paso. Esta parte es fundamental porque muchos integrantes de la comunidad se dedican a pastorear, a detectar, a identificar gente que tiene problemas con el alcohol y con las drogas también, y empieza a hacer una labor sutil, o empieza a hacer una labor, como dice también el libro grande, empieza a aplicar una técnica maravillosa que es transmitir el mensaje. Cuando lo transmite, ya dije, hay un puenteo que le beneficia a él, pero también tiene la posibilidad de rescatar a un enfermo del alcoholismo. Cuando lo rescata y logra llevarlo al grupo, hay la posibilidad de que se quede. Y cuando se queda, su vida se va a transformar. Cuando recae, pues los grupos, hasta ahorita, el 10 de junio, que ya estamos próximos en 5 días, va a cumplir 91 años de existencia. 91. Esto significa que el método de recuperación de Alcohólicos Anónimos ha sido efectivo. Médicos, psiquiatras y de cualquier especialidad, incluyendo psicólogos, en los años 30, específicamente en 35, incrédulos de que este método funcionara, porque según había medicamentos, según había tratamientos científicos, y no funcionaban. Y como no funcionaban, de repente, como dije al principio, 2 enfermos de la misma enfermedad del alcoholismo logran platicar, dialogar y se dan cuenta que hablando de su propia experiencia se empiezan a sentir intranquilidad, empiezan a descargar emociones, se empiezan a identificar mutuamente, se empiezan a armonizar, se empiezan a sanar. Y cuando esto pasa, entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el fondo? ¿Por qué funciona el método de recuperación de Alcohólicos Anónimos? Si hay un método científico y hay un medicamento, y ese medicamento, por más que quieran, vuelven a recaer, y aquí sí hay recaídos, pero la gran gracia es que el método sí funciona. Lo que deja de funcionar es el sujeto. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la parte divina, por otro lado
tenemos la parte maléfica, como hace tiempo en las películas de Pedro Infante nos pintaban un angelito y un diablito. Todos tenemos pensamientos de sanos y enfermos, ¿no? Y se representa con un diablito y un angelito. Pero en medio del angelito y del diablito está nuestro libre albedrío. Y el libre albedrío es el que decida o no, consciente o no, se va hacia la parte divina o se va hacia la parte maléfica. Es decir, que nuestro libre albedrío realmente es determinante para lo que vamos a hacer o para lo que somos. Si yo involuntariamente, inconscientemente, escojo una experiencia, cualquiera que sea, por ejemplo, yo tuve una maestra en segundo, tercero y cuarto de primaria, que era una neurótica, pero típica neurótica, histérica, iracunda, violenta, y en esa época estaba permitido por el sistema político, económico y social que era en ese entonces, que era paternalista y lineal. Había una jerarquía y habría que respetar la jerarquía, había una autoridad, y los maestros eran la autoridad, y los padres eran autoridad, y los médicos eran autoridad, y los de tránsito eran autoridad, y todo el mundo que tenía un sentido de autoridad lo era. Y entonces la maestra nos empieza a regañar, nos empieza a humillar y nos empieza a pegar. ¿Qué es lo que provocó en mí? Miedo. Ese miedo que me hizo, ahí había dos extremos. Que ese miedo me hiciera ser un buen estudiante, o ese miedo me bloqueara y que fuera yo un mal estudiante. Vamos a ponerlo así. Pues con esa maestra, el inconsciente me derivó a que fuera yo un buen estudiante. Pero no paraba ahí, sino esta maestra era obsesiva y compulsiva con el orden y la limpieza. Era muy obsesiva. Todo en orden, todo limpio. Es decir, todos éramos, así como militares, estudiantes militares, y todos nuestros cuadernos alineados, formaditos, las mochilas limpias, todos los días limpios, bien bañaditos, y siempre sacábamos, o constantemente sacábamos, el primer lugar y el reconocimiento ante toda la institución escolar. ¿Ustedes creen que eso no me formó a mí? Claro, me hice igual que ella, obsesivo y compulsivo del orden y la limpieza. Yo era de los que traía el cuello almidonado y las mangas almidonadas. Yo era de los que quería un huevo, como le dicen así, tibio, y si no lo estaba, lo devolvía. Lo aventaba y le decía, quiero otro hasta que me salga como yo quiero. Todo esto se va apoderando de este ser humano, y entonces cuando entro en crisis, en ansiedad, voy descubriendo a mi gran maestra, el personaje que deformó en gran parte mi personalidad. En esa parte. Hoy en día, obviamente, dejé de ser obsesivo y compulsivo, soy limpio, soy ordenado, pero ya dejé la emoción. ¿Cuál es la emoción? El miedo de fallar, el miedo de que algo esté sucio, el miedo de que hay que limpiar a fuego todos los espacios, a fuerza todos los espacios. Entonces se pierde esta cosa. Y en el 12º se ve cómo es los rasgos de personalidad de la persona que está sufriendo. Si está sucio, está vomitado, si está en condición de calle, si ya es un T por 8, si realmente llega pulcro y empieza a contar historias fantásticas, sus historias, sus narrativas, que son construyendo castillos en el aire, y los hechos son otra situación completamente diferente. Pues ahí nos vamos dando cuenta cómo pasarle el mensaje, porque esa persona lo que menos quiere es ayuda, y lo que más anhela es ayuda. Se siente mal estar acompañado y se siente mal estar solo. No tiene salida. Se siente atrapado en lo que está desatrapado. Se siente derrotado en lo que realmente es profundamente ya una crisis. Pero al mismo tiempo
Pueden ver a un de por ocho con un semblante y un saquito todo apestoso y caminar en la calle con su carita levantada, muy soberbia, como si fuera el rey de la calle, como esos grandes taxistas que creen que son los reyes de la calle. Hasta luego, la blanca. ¿Ven? Cuando esto pasa, la soberbia, el narcisismo, crece tanto, se fortalece tanto, que realmente creen que son el eje de su familia, que son el eje de sus amigos, que son el eje en su trabajo, que son el eje de la sociedad. Hasta todavía en la agrupación se creen que son los seres, porque están en recuperación todavía, están enfermos. Pero esta es la forma de ir transitando de un paso a otro. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es el propósito final de Alcohólicos Anónimos con el método de recuperación? Y que también tiene unos principios bastante muy buenos. ¿Qué es lo que realmente se pretende? Que lleguemos a la recuperación emocional y mental. ¿Qué es la recuperación emocional y mental? Muchos confunden volver a ser como antes. Imagínense si se vuelve a ser como antes. Está bien tronado, ¿no? O tronada. No, lo que queremos es una transformación del ser. Lo que queremos es transformación de los hábitos, de los malos, de los negativos a los constructivos. Lo que queremos es una integración social, porque estaba desintegrado, entonces queremos integrarlo. Lo que queremos es que aprendan nuevas cualidades para poder desempeñarse en la vida, poderse ganar la vida, porque muchos son huevones, son perezosos, son holgazanes, se acostumbran de esa manera. Y entonces, volver a reactivar esa energía laboral, volver a ser productivos, se logra, fíjense nada más, con algo sencillito también se logra. Hay servicios, el servicio de la cafetería. Por ejemplo, he tenido varios pacientes, uno de ellos de un nivel social alto, dice, no, ¿cómo cree que yo lo mandé a un grupo? Dice, es mi doceavo. Dice, no, ¿cómo cree que yo voy a servir café? ¿Cómo cree que yo voy a hacer el aseo si en mi casa lo hago? Ahí, yo voy a pagar porque lo haga. Bueno, si va a pagar porque lo hagan, es que ese sujeto pues está luciendo su gran enfermedad. Porque lo que se trata es bajar el ego, echarle humildad. ¿Sí? Y es terrible porque, por ejemplo, ofrece un café y le pone azúcar y se lo lleva y le dice la persona, oye, te pasaste de azúcar, o no me gusta con azúcar, o pone otra cuchara de azúcar. ¿Cuál será la reacción de ese servidor cafetero? Pues se molesta, se enoja, no está acostumbrada a que le hagan observaciones, no está acostumbrada a que le hagan dudar, ni está acostumbrado a que tenga fallas o errores, ¿no? Y entonces cuando hacen esto, pues obviamente le van dando al ego, hasta que finalmente va entendiendo que mejor pregunta algo sencillito, pregunta cómo quieren el café. Preguntar, si muchos no se atreven ni a hablar, ahora preguntarle cómo quieres el café, muchos les tiembla la voz, muchos no saben realmente interaccionar, les cuesta trabajo generar amistades, como les dije, no han tenido una novia o novio para hablar en público, tienen miedo, tienen inseguridad, tienen ansiedad, pues tienen que hacerlo. ¿Sí? Entonces, los servicios, lo que hace cada uno de los servicios y lo que hace cada uno de los pasos es bajar el ego, paulatinamente. Cuando llegan también se les dice, pon tu mente receptiva, escucha, y van aprendiendo a escuchar, porque pues el ego siempre hace que quiera ser escuchado, el ego siempre hace que quiera ser exhibicionista, el ego siempre hace que quiera ser el centro de la atención, y ahora le toca escuchar, ahora le toca a él escuchar o a ella, y eso es complicado para esa persona. Entonces muchas veces cierra su canal, aunque esté sentadito ahí, pero su mente está cerrada, no quiere escuchar.
y más si se identifica con alguien, le cae gordo. Si a alguien le cayó gordo, le cayó mal, no la tolera y la otra persona ni siquiera lo sabe, es porque realmente le está reflejando que hay algo en su inconsciente que lo está perturbando. Si alguien es pedante y se identifica con que es muy soberbio y pedante y prepotente, me choca y me molesta, explórate qué tienes. Y eso va haciendo que vaya bajando el ego, que vaya bajando la enfermedad, que vaya disminuyendo la enfermedad y se vaya incrementando la recuperación. ¿Cuándo nos damos cuenta que empieza a haber recuperación? Cuando su servicio lo hace con gusto, cuando ya se le quitó la cara de perro, cuando ya se le quitó la cara dura. La literatura dice que hay dos tipos de caras, el cara dura y el cara blanda. El cara dura es el rígido, el prepotente, el egoísta, el que no habla, el que está ensimismado o el que se cree la gran potencia. Y el cara blanda es el dócil, el noble, pero se hace la víctima, se conmisera. Entonces hay de todo. Dentro de la agrupación como en la sociedad hay de todo. Pero parece ser que aquí pues hay de más, que es la enfermedad. Aquí hay más, aquí hay mucha. ¿Qué es lo que ha pasado con el método de recuperación de Alcohólicos Anónimos? Que hay varias asociaciones que han utilizado el programa tal cual para también recuperar a otros seres. Pero dentro de este proceso, como todo proceso histórico, se va deformando en el camino. Y esta deformación es lo que la Central Mexicana de Servicio General de Alcohólicos Anónimos quiere evitar. Porque en los grupos de Alcohólicos Anónimos es de hora y media. Hoy en día hay grupos que abren en la mañana, al mediodía, en la tarde y la gran mayoría en la noche. Hora y media. Hay otros que dan sesiones de horas y horas y horas. Hay lugares donde van a hacer escrituras y donde muchas veces son forzados a escribir y escribir y escribir. Y muchos escriben lo que se les pega la gana. Muchos inventan historias, hay otros que sí les ayudan, pero hay otros que para nada. Van deformando el programa y van haciendo que en algunas situaciones que hoy en día ya la Secretaría de Salud, la Secretaría de Bienestar, ha hecho que ya haya leyes para respetar los derechos humanos. Obviamente que una persona alcoholizada y adicta, cuando llega a un lugar y se integra a ese lugar y empieza la desintoxicación, es obvio que va a tener un impacto muy fuerte, y si no tiene un control médico, si no tiene un control realmente que estén con él de ese proceso, pues es impactante la abstinencia. El periodo de abstinencia es muy fuerte y puede haber irrupciones de ira o de violencia contra sí mismo o contra los demás. Entonces sí debe de llevar una situación, pues obviamente aquí bajo control. Para todos el periodo de abstinencia siempre es terrible. Por eso es que a muchos les cuesta trabajo dejar de beber, porque si no, no sería una enfermedad. Pero cuando se utiliza el programa con otro sentido, y otro sentido es cobrar, ¿sí? Cobrar, porque en la agrupación de Alcohólicos Anónimos se da una cooperación voluntaria que es para la renta, que es para café, que es para mantenimiento del local, ¿sí? En otros lugares no, en otros lugares sí se cobra y se ha lucrado precisamente con el programa, y eso es lo que tenemos que evitar. Hay servicios donde pueden llegar y dar un servicio gratuito, y cuando se van recuperando empiezan ellos a hacer actividades manuales o laborales. Eso me parece muy sano. Pero cuando no, esta situación se deforma. Y a través de este 91 años que vamos a cumplir en 5 días, el 10 de junio, lo que más queremos en la vida es que siga funcionando este programa espiritual maravillosamente divino
que ha servido a millones de seres humanos para nuestra recuperación, y me incluye yo. Muchísimas gracias, muy amable a todos por su presencia. Muchas gracias al licenciado por su valioso tiempo. Dentro de la historia de Alcohólicos Anónimos, nuestros aliados han jugado un papel bien importante para el desarrollo de nuestra comunidad. Es así como nosotros hemos terminado esta rueda de prensa. Agradecemos a los medios de comunicación que han asistido en esta mañana, sean portavoces de cómo trabaja nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Sobre todo, lleven este mensaje a aquellas personas que aún andan sufriendo en las garras del alcoholismo. Es así como hemos culminado esta 17ª Semana Nacional referente a los medios de comunicación. Por su atención. Si hubiera alguna pregunta para el licenciado, ¿alguien trae alguna pregunta? Por la fecha de la Semana Nacional de Información Pública, ¿de qué fecha a qué fecha será? Del 8 al 14 de junio de 2026. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Cuántos grupos operan en la ciudad y cómo han sentido la respuesta de la ciudadanía en cuanto a acercarse y empezar su recuperación? Nuestro distrito número 13 del área local Oaxaca tiene dentro de la zona conurbada tenemos 24 grupos que se distribuyen dentro de la zona centro. Tenemos 3 grupos que le llamamos grupos foráneos. Actualmente en nuestro distrito hay 234 miembros entre hombres y mujeres, y 54 mujeres son las que asisten aquí a nuestro distrito, pero se conforman de diferentes grupos. ¿Todos están regulados o cada quien puede llegar y abrir su grupo en base a un interés particular o en base a un grupo de amigos? Sí, todos los grupos que pertenecen a la Central Mexicana de Servicios Generales están regulados. Todos los grupos. Generalmente los grupos le llamamos tradicionales porque solamente sesionan 1 hora y media. Hay algunos grupos que, de acuerdo a su autonomía, sesionan 2 horas, pero todos los grupos sesionan 1 hora y media. De acuerdo a la autonomía que tengan los grupos, algunos sesionan de 8:30 a 10, algunos de 7:30 a 9, es decir, y algunos grupos también sesionan en la tarde. Hay grupos también que sesionan puras mujeres, en la cual asisten puras damas a sesionar con ellas. ¿Conocen estadísticas de dónde empieza el problema del alcoholismo en la juventud mexicana, en Oaxaca? Y estos programas, ¿cómo han ayudado a prevenir la adicción en la juventud? Le voy a dar participación a nuestro. Pues la enfermedad del alcoholismo hoy en día se está reflejando ya desde la niñez, en niños de 10 años, 9 años, que ya están ingiriendo bebidas alcohólicas. He tenido casos donde los papás han dicho, mira, para que no te engañen y sepas de qué se trata, tómate esta cervecita, tómate este mezcalito, tómate. El caso más grave que he encontrado en la terapia es de un niño de 13 años que ya tenía dolores de cirrosis, principios de cirrosis hepática, pues está probando el mezcal y continuamente en las fiestas patronales estar ingiriendo los poquitos que quedaba en las latas o en las copitas, y así fue haciendo que tuviera este problema de hipotermia. A nivel general, hoy en día, con este sistema económico neoliberal, podemos ver en las calles a jóvenes que andan en grupos de pares, sobre todo en secundaria, reunidos, que van con su botella de agua, pero en realidad lo que contienen es alcohol, cervezas, incluyendo marihuana. Van fumando hoy en la calle, en el centro histórico, se huele continuamente al olor de marihuana y alcohol. En las escuelas también, que ha habido la cuestión de la revisión de las mochilas, se han encontrado tanto bebidas como drogas, ¿sí? Y es ya muy común en las instituciones escolares
Y hoy en día están también ya limitando el uso de celulares, porque a través del celular se ha encontrado que esta red también vincula a los muchachos para ver a qué hora se ven, a qué hora se van a tomar, empiezan a criticar y en lugar de estar atentos al enfoque académico, están enfocados a otras situaciones. Esas son cuestiones sociales de fondo que obviamente repercuten en la personalidad del ser humano. Hay algunos grupos que manejan que hay que tocar fondo para iniciar un proceso de recuperación. ¿Cuál sería el mensaje a los padres de familia en este sentido para prevenir el tema de adicciones, sobre todo el alcohol, que es una cuestión social se ve tan natural, una fiesta, una convivencia? Bueno, qué bueno que lo menciona porque incluso ya está la hora after, ¿no? Que es libre. Después de la fiesta hay una hora libre donde todo el mundo puede beber y tomar y estar con quien sea, y las mujeres se piden un beso de fulano, sultano, o el hombre quiere besar. ¿Qué ha estado sucediendo? Que en los sistemas familiares se han flexibilizado tanto que se actúa de manera permisiva, y al hacerlo de esta forma la libertad y la disciplina se relaja, porque también las fiestas empiezan ya no a las 5 o 6 de la tarde, sino ya empiezan a las 11, 12 de la noche. Y esto hace que tengan que pedir permiso, y si no tienen problemas de conducta, y el ego, por la sobreprotección o por el abandono, hace que estos muchachos estén tomando decisiones, y aprovecho para decir, tomar decisiones completamente equivocadas. ¿Qué puede hacer la familia? Uno, estar al pendiente de cómo llega. Si detecta olor a alcohol o a drogas, y hay muchachitos que hoy sí están empleando, están tomando, y de momento alguien les dijo, no llegues hacia tu casa, bájatela de jalón. ¿Cómo se baja de jalón? Con cristal o con coca. Y están corriendo un riesgo terrible, porque están llegando. Así tuve un jovencito, cada vez que hablaba en la consulta, todo bien, tranquilo, ecuánime, y la mamá le dijeron un día, oye, tu hijo está tomando, salió de tal fiesta y está bien borracho. La mamá de inmediato fue por él, lo buscó, no lo encontró, y como a los 15 minutos llegó este muchachito como si nada. Entonces la mamá dice, no puede ser, ¿qué está pasando? Está utilizando el alcohol y las drogas, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Detectar cómo llega, buscar, aunque le incomode al hijo o al adolescente, buscar en sus pertenencias. Siempre mamá y papá, los abuelos y familia, se tienen que estar observando y explorando, que no pasen por alto situaciones de que está oliendo medio raro. También he tenido varios pacientes que huele en la casa raro. Yo pensé que era que el vecino estaba quemando basura, pero no, ya el olor ya salía del cuarto, ya salía de la habitación, era marihuana, ¿no? O encontré unas latas, porque tenía tiempo que no hacía el aseo de su recámara, de su cuarto, y encontré unas latas y unas botellas, y ya son muchas, y la otra vez encontré igual. Entonces, ¿qué está pasando? Ya saben que cuando llega un amigo, también eso es otra cuestión, cuando llega el amigo preferido y entra a su habitación, ahí pasan horas. Y cuando pasan horas y se retira el amigo, que a veces ya ni cuenta se dan a qué hora se van, porque según están jugando videojuegos y están contra otros y están gritando y están haciendo escándalo, pues ya se acostumbraron los papás, pero en realidad están tomando y se están ahorrando. Pues, ¿qué hay que hacer? Poner límites. Algo fundamental para la mente y el cerebro es que los padres recuperen o sean la autoridad. Eso es algo extraordinario. Cuando un padre, cuando un abuelo, cuando un tío es autoridad, difícilmente alguien se sale del carril. Pero una autoridad, no autoritarismo, autoridad. Cuando alguien es con autoridad, puede poner límites y puede ser respetado, no con miedo, respetado. Cuando se recupera la autoridad, porque los muchachos hoy en día, películas y series están fomentando la ingobernabilidad, el tomar, el tener sexo activo, están fomentando mucho eso, inflan el ego. Los muchachos hoy en día ya están llegando, ya me están llegando a la consulta, que ya tienen bipolaridad. ¿Qué quiere decir? Que tienen periodos de manía, que quieren hacer muchas cosas y luego
tienen periodos depresivos. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo mixto. Entonces cuando esto va pasando de menos a más y los papás no se dan cuenta, cuando se dan cuenta es porque ya el diagnóstico es contundente. Al igual que la enfermedad del alcoholismo, la bipolaridad no tiene curación. Tiene funcionalidad y tiene control, pero no tiene curación. ¿Qué significa? Que tanto el sujeto como la familia dejó progresar las emociones hasta llegar realmente a formarse. Ese es una. Y finalmente, de mi parte, este mismo programa que ha implementado Alcohólicos Anónimos también se aplica a los jóvenes, a los niños que tienen problemas de adicción, o es otro tipo de programa que se tendría que implementar para su recuperación de un niño de una adolescente. Bueno, hablando desde el programa, es el mismo programa. De hecho, es el mismo programa que ocupan Neuróticos Anónimos, es el mismo programa que ocupan en Adictos Anónimos y cualquier esfuerzo. Ocupan el mismo programa. Por eso es que se está posicionando la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, porque lo están ocupando otras que hacen esfuerzos, pero lo están deformando. ¿Sí? Cuando la marca está registrada en Alcohólicos Anónimos. Y se aplica a niños, a jóvenes, a adultos, no hay edad, se aplica. Se aplica porque es todo un método de recuperación que empieza con la aceptación. Cualquier aceptación te va a llevar a la transformación, cualquiera. ¿Sí? Cualquier forma de conectarse espiritualmente con el poder superior te va a dar la sanación. Cuando realmente yo ya me pasó una vez, después de tener una crisis de ansiedad por el ego que se filtra y va haciendo que me sienta grandioso y ¡pum! Va una caída. Cuando ya estuve en el fondo, me conecto y le digo a Dios: Dios mío, no puedo, ayúdame. En ese momento aparece un despertar espiritual. ¿Qué tan importante es que vaya el alcohólico o también la familia tiene que integrarse en este plan de recuperación para lograr su realidad? Es importante que la familia se integre y el programa también se aplica a grupos de Al-Anon. Los grupos de Al-Anon son para familiares o amigos que tienen precisamente contacto con alguien con problemas con el alcohol o incluso la adicción. Y hay muchos grupos de Al-Anon. ¿Oaxaca? Sí, Oaxaca. Aquí el que me acuerdo, está aquí el más cercano, Antonio Gay. Ahí está, cerca de la música, del otro lado, ahí hay un grupo, Nuevos Horizontes, si no me recuerdo. ¿Y los grupos de Alatín también hay todavía? Sí hay. El que se me viene a la mente es uno que está en Santa Lucía. No me acuerdo la calle, pero entre Avenida Lázaro Cárdenas, Carretera Internacional, como a la mitad de la calle, hay un grupo de Alatín. Los grupos de Alatín son para los niños y jóvenes que también tienen convivencias con personas enfermas de alcoholismo. Y funciona bastante bien. Yo he dicho que cuando los niños van a Alatín, se nota su recuperación, se nota su fortaleza y aprovechan las experiencias de los demás para poder ser muy productivos en la sociedad. Sí. Gracias. Si ya no hay ninguna otra pregunta, agradecemos la participación de los medios de comunicación. El Distrito 13 del área local Oaxaca está muy agradecido con la participación de todos ustedes. Y pues no se retiren, vamos a compartir el panel. Muchas gracias.